Hola chicos, bienvenidos a La Bruja Verde, yo soy Dandelion y bienvenidos a esta especie de podcast en el que vamos a hablar sobre si la brujería, la magia, el paganismo, el esoterismo y las creencias espirituales relacionadas con todo esto son una etapa o si en realidad es una vocación y una profesión. Bueno, los que me sigáis desde hace una década ya sabéis cuál es mi opinión porque la he dejado clara 1000 millones de veces tanto en el blog como en el canal. Ha pasado una década y yo sigo pensando lo mismo. Lo que pasa es que te haces mayor, te haces menos fanática, ves todo de una manera más global y con más perspectiva. Y en mi caso yo creo que a toda esa idea que tenía, a toda esa opinión que tenía, porque esto es un podcast de opinión, que no se le olvida a nadie, pues a toda esa opinión le añades más cosas, incluso más teorías, ¿no? De por qué ocurre lo que ocurre y tal. Entonces, yo siempre os he dicho que todo esto es vocacional y siempre os he hablado de que hay personas que tienen dones y que desde la antigüedad se han dedicado a estas cosas las personas que o bien habían nacido con un don o a lo largo de su vida lo desarrollan. Iremos matizando mucho más esto, porque claro, hay mucho que matizar, no solo puedes nacer con un don, hay más maneras de obtener ese don. Eso es lo que yo siempre he pensado y es como yo creo que se viene haciendo desde la antigüedad. Lo que pasa es que tengo una percepción, digamos, ampliada porque ha pasado mucho tiempo y como muchos de vosotros sabéis, yo durante 9 años fui wicana ecléctica y quiero destacar la palabra ecléctica. Yo fui wicana ecléctica. Entonces, una de las cosas que a mí me chirriaban mucho de Wicca en aquella época, que yo no me arrepiento de haber sido wicana porque aprendí un montón de cosas geniales y que sigo usando, pero una de las cosas que me chirriaba de Wicca y que yo siempre decía desde el principio y que acabé constantemente diciendo esto por todas partes, es que la Wicca ecléctica nos decía en esos libros, que muchos de ellos eran libros muy comerciales, que todo el mundo podía ser brujo y que todo el mundo podía ser sacerdote. Y yo me echaba las manos a la cabeza y decía que eso no es así y nunca ha sido así desde la antigüedad. No sé si es porque realmente eso forma parte de Wicca, porque yo estoy viendo últimamente que muchas tradiciones serias de Wicca se están desvinculando de la palabra Wicca, precisamente por las consecuencias que ha traído la Wicca ecléctica y todos esos libros tan comerciales. Entonces no sé si es que eso realmente es algo que tiene que ver realmente con Wicca o simplemente es porque esos libros, muchos de esos libros más bien, eran muy comerciales y quizás por eso te decían que todo el mundo puede ser brujo y que todo el mundo puede ser sacerdote, cuando eso no es así. Nunca ha sido así. Nunca jamás ha sido así. Entonces, matizaremos más de nuevo cuando empecemos a hablar sobre el don que se pueden hacer, que se puede desarrollar y todo eso. No os asustéis. Todo esto lo digo porque yo creo que este tipo de libros nos han traído muchos problemas a la comunidad, ya sea la comunidad pagana, mágica, brujeril, esotérica, etc. ¿Por qué? Pues porque han dado una falsa idea de que todo esto, ya sea brujería, ya sea chamanismo, ya sea paganismo, ya sea lo esotérico, lo que queráis, la espiritualidad relacionada con todo esto, han dado una falsa idea de que es una etapa, de que es un juego, de que es algo que no es real pero que se hace, de que los que lo practican están timando a los demás, de que es algo solo simbólico, de que es una moda, de que es un ciclo o una etapa de rebeldía en la vida de las personas que luego acaba y viven una vida completamente convencional siendo funcionarios o siendo profesores, o teniendo una profesión normal y corriente y una vida normal y corriente y aburrida. Y no es así, no es así. A ver, tú no dedicas tu vida a un entrenamiento y a un aprendizaje constante, porque yo siempre lo digo. Esto es algo que haces a diario. Te entrenas, practicas, estudias, aprendes a diario. ¿No dedicas toda tu vida a esto para luego tirarlo a la basura?
No dedicas tiempo de tu vida, no dedicas esfuerzo, energía, dinero, no dedicas vida, años de vida para luego tirarlo a la basura. Entonces, si te metes en esto por moda, no va a funcionar directamente, porque esto es algo que realmente es vocacional y que dedicas todo ese tiempo de tu vida a aprender, a estudiar, a trabajar en ello y a entrenarte, a desarrollar tus dones, a aprender cómo utilizarlos. Porque realmente va a llegar un momento, la conclusión es que vas a tener que utilizarlo para ayudar a otras personas. Y por lo tanto se va a convertir en tu profesión, para algunos es su segunda profesión. Eso sí, yo lo entiendo perfectamente. De hecho, yo siempre os digo que vengo de una familia de curanderos y mis abuelos tenían 2 profesiones. Una era una profesión habitual y la otra era esta. Entonces, que si tenéis 2 profesiones, pues también lo entiendo. No os voy a crucificar ni nada de eso. Pero vamos a ver, esa es la cuestión. Que vas a hacer todo esto, te vas a formar, te vas a entrenar y vas a dedicar todo ese esfuerzo y ese tiempo de tu vida en algo que va a desembocar en ayudar a otras personas, en solucionar problemas de personas, en ayudarlos de muchas maneras y en ser realmente una profesión vocacional. Ahora sí, miramos al pasado. ¿Qué se hacía en el pasado? Pues en el pasado, por ejemplo, nacía un niño y los padres se daban cuenta de que ese niño tenía un don y que era especial y que podía hacer cosas alucinantes y que podía saber cuándo algo iba a pasar y tenía sueños premonitorios o tenía premoniciones, presentimientos o se podía comunicar con los espíritus del otro lado o una serie de cosas especiales que todo el mundo no puede hacer y que, como ver es creer, pues hay gente que no cree ni que exista porque no les pasa. Bueno, pues a ese niño lo cogían y lo llevaban a la bruja, a la curandera, a la chamana, como lo queréis llamar. Al fin y al cabo son etiquetas y también le podéis poner el género que queráis. Lo llevaban porque se daban cuenta de que ese niño pues tenía un don y debía dedicarse como profesión a ello. Entonces a ese niño se le formaba y todo eso y se dedicaba de profesión en su vida a eso. Y luego también ese don no para todas las personas surge de nacimiento. Si os interesa eso, siempre os digo que busquéis en libros sobre chamanismo. Hay otras personas a las que ese don se les despierta en otro momento de su vida. Por ejemplo, tienen una enfermedad muy grave y cuando la superan se dan cuenta de pronto de que tienen un don. Y entonces tienen que empezar a entrenarse, a formarse, a aprender cómo usarlo, para qué, etc. Hay otras personas que tienen una experiencia cercana a la muerte o incluso que se mueren y cuando los traen de vuelta se dan cuenta de que han desarrollado un don. De nuevo tienen que formarse, entrenarse, todo eso. Hay otras personas que a lo mejor lo tienen, ese don, pero lo tienen como latente. Y llega un momento de su vida en el que a lo mejor esas personas tienen 30, 40 años y de pronto reconocen su don, se dan cuenta de que han hecho una serie de cosas muy especiales desde que eran pequeños, pero que estaban como frenando ese don, bloqueándolo, porque claro, en este país, por ejemplo, la gente no suele entender esto. Y se crea una situación muy curiosa y es que están por delante, la sociedad por delante está diciendo no existe, no existe, no existe, es mentira, es mentira, es mentira, es un timo, es un timo, es un timo. Y por detrás vienen corriendo a decirte échame las cartas, hazme una limpieza energética, hazme una limpieza de la casa, explícame cómo funciona todo esto de los espíritus, cómo puedo cruzar al otro lado, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer el otro, creo los duendes, creo las hadas. Todo así por lo bajini, a escondidas, porque está muy mal, la sociedad dice que no existe. Entonces gran parte de la población cree, pero como la sociedad dice en este país que está mal y que es mentira y que es una locura, pues se tienen que esconder. Cosa que muchos practicantes de este país que están en otros países dicen, porque es que lo escucho muchísimo, que en otros países no pasa así, que eso pasa aquí.
pero que hay otros países, sobre todo los países anglosajones o de origen anglosajón, en los que realmente esto es algo normal y es una profesión normal y la gente se dedica a ello y cobra lo justo y todo eso. Bueno, pues esto crea que haya personas que sí que a lo mejor han nacido con un don, pero que lo bloquean realmente y se les acabe despertando cuando son más mayores, porque llega un momento en el que reconocen cuál es su verdadera naturaleza, quiénes son ellos mismos, cuál es su verdadero potencial y que tienen un don con el que realmente podrían ayudar. Porque es que los dones por lo general son para ayudar. Y luego también está el caso de personas que no tienen ese don, pero que deciden entrenarse para desarrollarlo. Entonces, esto es un trabajo muy duro. Yo siempre animo a la persona que me dice, no tengo un don, pero me gusta esto y yo, por favor, es que quiero hacer esto. Pues yo siempre les animo a que lo intenten, pero no todo el mundo lo consigue porque no es para vagos. Os voy a sonar a lo mejor un poco dura. No es para vagos, pero si vosotros sois personas dedicadas, que os lo tomáis en serio, que estudiáis y practicáis a diario y que lo intentáis con todas vuestras fuerzas, sí que puede pasar que lo desarrolléis. Yo me he encontrado a personas mayores que yo, que me han dicho que llevan 20, 30 años y que se enfadaban conmigo porque veían que yo espontáneamente tenía dones, canalizaba cosas, les decía cosas que yo no podía saber y que cruzo fácilmente al otro lado, que entro en trance muy fácilmente y se enfadaban conmigo porque ellos no podían. Entonces ya os digo que es duro y que todo el mundo no lo consigue, pero yo tengo la opinión personal de que cuando una persona realmente se esfuerza mucho y trabaja mucho y realmente pone toda su fe en ello, porque la fe también es importante, yo creo que sí que lo puede conseguir. Después de todo, siempre se dice que cuando naces con un don despierto es porque en otra encarnación te has dedicado toda tu vida a desarrollar ese don. Entonces podéis ser una de esas personas que lo despertéis. Pero es fruto de muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Es así, tiene que ver con los dones y es algo vocacional. Y no es para nada, para presumir, no es para nada una etapa, no es un ciclo de rebeldía y no vas de pronto a ser una persona normal cuando probablemente tú siempre has sido así en tu vida. Entonces, si entráis en esto por moda o porque queréis realmente impresionar a alguien, no os va a servir para nada. Porque luego, es que claro, es lo que decía de este tipo de libros de Wicca ecléctica y ya están surgiendo no solo de Wicca ecléctica, sino de otros tipos de brujería y también de estilo ecléctico, que hablan de esa manera como si todo fuera posible. Lo único que están consiguiendo esos libros es que personas que no se quieren esforzar, que no tienen un don despierto y que tampoco quieren esforzarse en despertarlo, pues digan, no me funciona, así que esto no existe. Y todos los demás que dicen que tienen un don o todos los demás que se dedican profesionalmente a esto, pues son unos mentirosos. ¿Por qué? Pues porque estos libros dicen que todo el mundo puede ser brujo, que todo el mundo puede ser sacerdote y que todo el mundo puede ser chamán y que todo el mundo puede ser todo lo que sea, un practicante mágico espiritual de cualquier manera. Y eso no es así. Y no es un trabajo para vagos, que suena feo que diga esto, pero es que es así, es que hay que esforzarse un montón, hay que practicar a diario. Y cuando no tienes tiempo, pues te das cuenta de que tus capacidades merman un montón. Por ejemplo, cuando tienes que trabajar por la mañana y por la tarde, porque en esa etapa de tu vida es así, pues te das cuenta de que tus capacidades se ven muy mermadas. Yo creo que si dedicas todo este tiempo a estudiar y a entrenarte, no va a ser para hacerle magia negra a la vecina o a la persona que tienes al lado, no. A la larga es para ayudar a otras personas. Y porque es una profesión, siempre ha sido una profesión. Ese chamán, ese brujo, esa curandera, esa sabia que había en la aldea, esa era su profesión. Aunque fuera algo vocacional, pero era su profesión. Cobraba por ello, porque tenía que vivir de ello. Ya fuera con dinero o con trueques, porque esto viene, desde muy antiguo, entonces se ha hecho de varias maneras. Y es una profesión, claro que hay que cobrar. Claro que hay que cobrar.
¿Tiene más mérito, por ejemplo, el trabajo que hace un albañil que está esforzándose? A lo mejor, imaginaos que está esforzándose todos los días durante 12 horas para construir una casa o está en una obra. Gasta tiempo de su vida, hace un montón de esfuerzo y está haciendo un trabajo. Al albañil hay que pagarle y está bien visto. Pero la persona que hace, por ejemplo, trabajo energético y que gasta tiempo de su vida, que hace un esfuerzo, que acaba súper cansado, el chamán que hace un viaje chamánico al otro lado y si cae en un trance muy profundo y es un trabajo muy duro, luego tiene que dormir 3 días, a ese no hay que pagarle, porque ¿y si fuera mentira? O es que es una etapa de tu vida. O sea que si yo hago una limpieza y luego acabo súper cansada, a mí me cuesta mucho cuando yo he tardado 35 años en dedicarme profesionalmente a esto y en cobrar. Y a mí me ha costado tanto cobrar que las primeras tiradas que hacía las cobraba 3 euros. Y los compañeros me decían, Isa, no, 3 euros no, cuando los demás están cobrando 40, 3 euros no. Y a mí me cuesta muchísimo cobraros dinero por eso. Pero es que es una profesión y cuando haces todo esto acabas muy cansado. Acabas muy cansado y hay veces que tienes que descansar. Yo hay veces que duermo toda la tarde. ¿Entendéis? Después de hacer esto. Entonces, tiene más valor lo que hace el albañil, que también acaba muy cansado y que a lo mejor después también tiene que dormir toda la tarde. Tiene más valor que lo que hacemos nosotros, que gastamos un tiempo importante en nuestra vida, que gastamos energía, que hacemos un esfuerzo, que es un trabajo especial, que todo el mundo ni está entrenado, ni está preparado, etc. Entonces, me da mucha pena porque es un tema de la sociedad de este país. Imagino que también hay otros países donde pasará, ¿no? Pero me da muchísima pena, me da muchísima lástima. También me di cuenta de que hay ciertos libros, a lo largo de la historia ha habido ciertos gurús que se dedicaban más bien a lo espiritual, a la iluminación y todo eso, que también dicen, pues no hay que cobrar, pero claro, no es lo mismo una persona que se dedica a dar una serie de consejos para que seas mejor persona, para que seas una persona que crece en tu desarrollo espiritual, en tu desarrollo personal, para que tengas más luz, etc. Que una persona que está haciendo un trabajo energético que acaba reventado, que una persona que tiene que hacer un viaje chamánico y arreglar un montón de cosas, porque vosotros no os podéis imaginar la cantidad de cosas que lleva una persona enganchada. No sé, yo entiendo que hay mucho desconocimiento, ¿vale? Porque algunos de los síntomas que tienen algunas personas se confunden con síntomas que pueden ser de otras cosas. Entonces la persona que se pregunta ¿por qué me duele aquí detrás, en la zona de la nuca o en la parte alta de los trapecios si yo no he hecho un esfuerzo? Es imposible que tenga una contractura en los trapecios, es imposible que tenga problemas las cervicales porque no he estado haciendo esfuerzos, pero luego tengo aquí esa presión tan grande y me siento súper mal. Pues cuando yo arreglo esto te explico por qué es, porque hay una respuesta para todo esto. Es que entre comillas hay una ciencia para todo esto y hay una razón, pues te lo explico, porque todo esto tiene una razón. Entonces, no es lo mismo la persona que se dedica a dar unos consejos espirituales, que es un poquito como un guía que quiere, no sé, que el mundo sea más bonito, que sea más armónico y tal, que la persona que se dedica a hacer trabajo de campo y que acaba reventado. No es lo mismo para nada. Entonces, pues bueno, piensa muy bien en para qué estás dedicando tu vida a este entrenamiento. ¿Para qué? ¿De verdad? ¿Para hacerle magia negra a la persona que tienes al lado? ¿Para presumir? ¿O porque tarde o temprano vas a tener que dedicarte a ayudar a otras personas? Y son muchas horas de tu vida y es un trabajo. Que no importa si también tienes otro trabajo porque esto da muy poquito dinero. Pero lo más lógico es que después de hacer todo ese entrenamiento que además continúa de por vida, y todo ese esfuerzo, pues lo más lógico es que si es un trabajo, pues tengas que cobrar algo. Es lo más normal y siempre se ha hecho así. Recordad que esto es un podcast de opinión, esa es mi opinión.
Y si vuestra opinión es otra, pues espero que me entendáis, que yo os estoy dando mi opinión. Y bueno, ya concluyo, espero que os haya gustado mucho este podcast. Si sois nuevos y habéis llegado y os ha gustado, pues ya sabéis que podéis suscribiros y podéis darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo. Además, aquí debajo tenéis un enlace por si queréis que yo os eche las cartas. También tenéis un enlace a mi Patreon donde subo contenido extra. Tenéis el enlace a mi blog La Bruja Verde y también tenéis un enlace a todas mis redes sociales. Deciros, porque me está llegando gente que dice, yo te seguía en tu antiguo canal y en tu antiguo blog, que no hay un antiguo canal y un antiguo blog. Este canal y el blog son los mismos de hace una década. No me he cambiado, son los mismos y siguen teniendo el mismo nombre que tenían entonces. No sé, quería matizarlo porque me dicen, es que no sé dónde te habías metido y te he encontrado, pero es que es el mismo canal y el mismo blog, o sea, no tiene pérdida. Y bueno, pero bueno, muchas gracias a todas las personas que me están diciendo, es que me están llegando una cantidad de gente que me están diciendo, me alegro mucho de haberte encontrado porque yo te seguía hace tantos años y me alegro mucho de ver que estás todavía haciendo esto y no sé, se les ve felices y yo también me alegro mucho cuando se encuentra a vosotros, ¿sabéis? Porque además algunos os reconozco, a todos no, porque sois un montón y no puedo acordarme absolutamente de todos y más si os habéis cambiado el nombre. Y bueno, yo también me alegro mucho, la verdad. Y pues nada, ya termino. Nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast o nos leemos en la próxima entrada.